Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema la autoridad de Jesús. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén enseñando la palabra de Dios, llegaron allí los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús les dijo: yo también le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién envió a Juan el Bautista a bautizar, Dios o los hombres? Y ellos comenzaron a discutir unos contra otros y se decían: si decimos que fue Dios que mandó a Juan el Bautista a bautizar, entonces Jesús nos va a decir: ¿y ustedes por qué no le creyeron? Y si decimos que fueron los hombres, la gente nos matará a pedradas, ya que todo el pueblo está seguro de que Juan el Bautista vino de parte de Dios. Así que le dijeron a Jesús: nosotros no sabemos quién envió a Juan el Bautista a bautizar. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad hago esto. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo, que eran las autoridades de aquel entonces del pueblo de Israel y que estaban encargados de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, no entendieron el mensaje de salvación que le predicó Jesús. Y no lo entendieron porque ellos le dieron o le daban una interpretación literal a la palabra de Dios y no espiritual. Y sucede, hermanos y hermanas, que Dios habla en parábola. Es decir, Dios utiliza el método comparativo de enseñanza, que es el método más efectivo del aprendizaje. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan qué es lo que estoy diciendo. Cuando la palabra de Dios dice: el árbol se conoce por su fruto, si analizamos la palabra de Dios desde el punto de vista literal, es decir, como está escrito, entendemos que Dios está hablando de un árbol, es decir, de una planta de mango o de aguacate, pero no es así. Dios utiliza la palabra árbol para compararlo con el hombre. Cuando Dios dice que el árbol se conoce por su fruto, lo que nos está diciendo espiritualmente es que el hombre se conoce por su fruto. Si los frutos que nosotros damos son buenos, entonces iremos al reino de Dios. Pero si los frutos que nosotros damos son malos, iremos a vivir para siempre al reino de Satanás. O dicho de otra manera, cuando la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por su fruto, nos está diciendo a nosotros que los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra, si lo que pensamos y hacemos es bueno, es porque estamos aplicando la palabra de Dios. Pero si lo que pensamos y hacemos es malo, es porque hemos rechazado la palabra de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas, la parábola de los trabajadores malvados. Y dice la palabra de Dios que una ocasión
en que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, le contó a la gente la siguiente parábola y les dijo: un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos trabajadores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los trabajadores la parte de la cosecha que le correspondía, pero los trabajadores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también los trabajadores lo insultaron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego volvió a enviar a otro criado, pero a este los trabajadores también lo hirieron, lo echaron fuera y lo mandaron con las manos vacías. Por fin, el dueño del terreno dijo: ¿qué haré con esta gente? Ya sé lo que voy a hacer. Mandaré a mi hijo, que tal vez a este lo respetarán. Pero cuando los trabajadores lo vieron, se dijeron: este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo para que la propiedad pase a ser nuestra. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el viñedo representa la tierra. El dueño del viñedo es Dios. Los criados representan a los hombres y las mujeres que Dios envía a enseñar su palabra. El hijo del dueño del viñedo representa a Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Dios ha enviado hombres a este mundo a enseñar su palabra. Y nosotros no solamente lo hemos rechazado, sino que a muchos de ellos lo hemos matado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y que finalmente Dios envió a su Hijo hecho hombre, esto es a Jesucristo, y también lo matamos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué creen ustedes que hará con ello el dueño de viñedo? Le siguió Jesús diciendo a la gente: pues irá y matará a esos trabajadores y le dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente dijo: eso jamás, Señor. Pero Jesús siguió hablándole y le dijo: entonces, ¿qué significa esto que dicen las Escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús sigue hablando en parábola. En esta parábola, la piedra que desecharon los hombres y las mujeres del pueblo de Israel de aquel entonces fue a Jesucristo. Y Jesucristo hoy se ha convertido en el líder espiritual de la humanidad. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de recibir a Jesucristo, de recibir la piedra principal, para que construyamos con ella el camino que nos conducirá al reino de Dios. O dicho de otra manera, tratemos pues nosotros de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica para que volvamos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas, el asunto de los impuestos. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo enviaron unos espías a donde Jesús estaba
enseñando la palabra de Dios. Y ellos le dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Y entonces Jesús, dándose cuenta de la trampa que le estaban tendiendo, les dijo: Tráigame una moneda. Y cuando le llevaron la moneda a Jesús, Jesús les dijo: ¿De quién es esta cara y el nombre que está aquí escrito en esta moneda? Y ellos le dijeron: del emperador romano. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que cumplamos con las leyes de los hombres, siempre y cuando las leyes de los hombres no entren en contradicción con la palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos y hermanas, que para el cristiano los mandatos de Dios siempre están por encima de los mandatos de los hombres. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas. La pregunta sobre la resurrección. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en un lugar enseñando la palabra de Dios, allí llegó un grupo de saduceos que querían ver a Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por ello le dijeron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Y siguieron ellos diciéndole a Jesús: Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Y Jesús le dijo: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero en el reino de Dios no es así. Los hombres y las mujeres que alcanzan a entrar al reino de Dios o que logran llegar al reino de Dios, allí son como ángeles, allí son hijos de Dios, y los ángeles no se casan. Y siguió Jesús diciéndole: Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice además que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque existen 2 tipos de resurrección. Existe la resurrección física y también existe la resurrección espiritual. La resurrección física es aquella
cuando Dios le ordena al espíritu que ya está fuera del cuerpo que entre de nuevo al cuerpo. Y al entrar de nuevo al cuerpo, la persona vuelve a tener vida. Este es el caso de Lázaro. Y la resurrección espiritual se da cuando los hombres y las mujeres abrazan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y al poner en práctica la palabra de Dios, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Cuando reciben el bautizo del Espíritu Santo, han resucitado para Dios, porque han pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Es decir, y esas personas están vivas para Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque para Dios, los hombres y las mujeres que estamos llenos de pecados, estamos muertos espiritualmente, aunque físicamente para los hombres estamos vivos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de abrazar la palabra de Dios y ponerla en práctica para que nos limpiemos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, hemos resucitado espiritualmente, porque hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús acusa a los maestros de la ley. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: cuídense de los maestros de la ley, pues a ellos les gusta andar con ropas largas y quieren que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honores en las sinagogas y los mejores lugares en los banquetes, y les quitan sus casas a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nunca debemos usar la palabra de Dios para quitarle a la gente sus propiedades, porque si lo hacemos, caemos en pecados. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 20 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.